Bueno, buen día. Quiero en primer lugar señalar que para mí es muy grato estar acá en este seminario, porque concurren varias razones que hacen que eso sea muy grato. Primero, por el homenaje que se hace en este seminario a Barrios, a quien personalmente, y lo he dicho muchas veces, considero mi maestro en muchísimas cosas. Barrios, yo cuando empecé a leer Procesal, confieso que la primera vez que leí un texto de Procesal no entendía absolutamente nada, porque me parecía que era un lenguaje completamente diferente al que había estado leyendo hasta ese momento, y no entendía, encontraba irracionalidades, me costaba verdaderamente mucho comprender de qué se trataba esto del proceso, hasta que por casualidad me encontré con el proceso civil de Barrios, que nadie me lo había indicado como lectura, y empecé a leerlo y sentí que se me abría, como dice esa cita del libro de Aval cuando le dedica el libro a Barrios, que se abría el horizonte, ¿no? Es decir, que todos los problemas tenían una explicación, que todo tenía una hilación, era un conjunto de elementos que tenía una cierta hilación sistemática, como dijo ayer el profesor Varela Méndez, un conjunto ordenado y total, eso es un sistema. Y ahí sentí la fascinación y empecé a leer y a leer y a leer. Cometí el error de, después del proceso civil, leer Teoría del Proceso. Es un error porque Teoría del Proceso no es un libro para iniciados. Es un libro verdaderamente complejo que requiere que se hayan comprendido muchas cosas, pero cuando uno verdaderamente comprende lo que se dice en Teoría del Proceso, se abren muchas claves. Y bueno, me parece que era hora de que, además de un homenaje que se le hizo por el Instituto hace ya 2 años, era importante que se le hiciera un homenaje general a Barrios, un reconocimiento general, porque como dijo Aval, es verdad que hoy por hoy prácticamente todos los docentes jóvenes o seguimos a Barrios en forma general, sin perjuicio de algunas diferencias puntuales, o por lo menos lo tenemos muy presente. En algunas cosas nos separamos porque está claro, uno no tiene por qué seguir todos los postulados o las ideas de un maestro. A veces se habla mal del origen de esa expresión Magister Dixit, ¿no? Jorge Luis Borges, ese maravilloso escritor argentino, dice que cuenta el origen de la expresión Magister Dixit. Dice que en realidad Magister Dixit lo utilizaban los pitagóricos. Cuando los discípulos de Pitágoras querían sostener algo diferente a lo que sostenía Pitágoras, no podían sostenerlo si no tenían la autoridad del maestro. Entonces se volvió de estilo, cuando se sostenía una nueva idea, decir Magister Dixit, el maestro lo dijo. Es decir, que es curioso, dice Borges, pero se invocaba al maestro para sostener algo contrario a lo que dijo el maestro. Pero si no se invocaba al maestro, no se podía modificar la doctrina. Y esto es notable porque esto cambia totalmente el sentido del Magister Dixit. El Magister Dixit es, sí, sigamos al maestro, pero también podemos sostener ideas diferentes. Y en segundo lugar, además, me es muy grato porque esta es una gran oportunidad que pudimos aprovechar para organizar en conjunto con el Panamericano estas jornadas preparatorias del Panamericano, y tener la oportunidad de tener en nuestro país a Adolfo Alvarado Belloso y a Andrea Meroy para que, bueno, tengan ustedes la oportunidad de escuchar lo que yo escuché. Lo que yo escuché la primera vez que fui a Rosario y me senté y no sabía muy bien ni a dónde iba. Me senté en un lugar en el Colegio de Escribanos, ahí en Rosario, y empecé a escuchar cosas que eran absolutamente apócrifas. Estaban diciendo cosas que eran contrarias a mi religión casi. Y poco a poco fui dándome cuenta que esas cosas tenían mucha sensatez, muchas de esas cosas tenían muchísima sensatez. Y creo que es una buena oportunidad, esta ha sido una buena oportunidad para traerlo, y ojalá que ahora este vínculo académico sea
cada vez más constante. Bueno, el tema que yo voy a analizar es un tema complejo y sobre el que además hay, creo, muchísimos errores, en general en los planteamientos del tema. Yo voy a plantearlo en forma sucinta, en forma breve, pero algunas cosas de las que voy a decir van a provocar ciertos deslizamientos, es decir, ciertas cosas que generalmente se consideran dentro o fuera de la congruencia, yo las voy a considerar respectivamente fuera o dentro, y ahora se va a entender por qué estoy diciendo esto. Primero, partamos del concepto de congruencia en su sentido, el sentido que le da el diccionario de la lengua. En la 22ª edición del diccionario de la Real Academia, congruencia quiere decir, se dice, conveniencia, coherencia o relación lógica. Acá nos interesa particularmente la expresión conveniencia, no tanto coherencia o relación lógica, que alude más bien en el sentido de la congruencia, a la congruencia interna de la sentencia, y no ese es el tema del que voy a hablar ahora. Conveniencia. Y conveniencia, en el diccionario de la misma lengua, es la correlación y conformidad entre dos cosas distintas. Y a su vez, conformidad es la correspondencia de una cosa con otra. Y cuando hablamos de congruencia en derecho procesal, hablamos precisamente de una regla que rige a la actividad de sentenciar, o como le llama Barrios, a la función de satisfacción, cuando el tribunal dicta sentencia, y que establece que la sentencia se tiene que corresponder con alguna otra cosa, que ahora vamos a ver qué es, vamos a determinar. Es decir, que la regla de la congruencia lo que le indica al juez es que su sentencia se tiene que corresponder con alguna otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Bueno, si hacemos una breve indagación por el derecho positivo, nuestro viejo Código de Procedimiento Civil, el artículo 462 creo que era, decía que el juez debía resolver las cosas litigadas de acuerdo a las acciones deducidas y declarando el derecho de los litigantes. Esa regla del CPC fue tomada de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855. No, como por una razón meramente histórica, el código nuestro es de 1879, quiere decir que no se tuvo en cuenta la segunda LEC, la LEC de 1881, que fue la que por primera vez habló de congruencia de las sentencias con esa palabra. Es decir, la congruencia ya estaba consagrada en la partida tercera, pero por primera vez se habla de congruencia en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, y el legislador no dijo congruencia, pero estaba regulando el mismo tema. En el Código de Instrucción Criminal, que era el que regía en ese momento la materia penal, no había ninguna norma general, solo había dos normas generalmente olvidadas que se referían a la congruencia en la resolución del jurado, en el juicio por jurados. Una regla especial contenida en el viejo Código de Instrucción Criminal que consagraba, como ustedes recordarán, el juicio por jurados, que después fue suprimido. El Código General del Proceso consagra esta regla de la congruencia en la regla general en el artículo 198, que dice, el artículo 198, que el juez resolverá las cosas litigadas, a ver, vamos a leerlo textualmente, 198, la decisión recaerá sobre las cosas litigadas por las partes con arreglo a las pretensiones deducidas, declararán el derecho de los litigantes, y después se refiere a otras cuestiones. Y además está recogida en otras reglas, por ejemplo, la disposición que regula el recurso de ampliación, en definitiva, está refiriéndose a una incongruencia por restricción o por defecto. Lo que ataca precisamente el recurso de ampliación es una incongruencia de la sentencia. Siempre me ha llamado la atención, y esto lo hemos hablado con Santiago, y ahora tenemos ganas de introducirlo en el Código del Proceso Penal, en el proyecto de código, proyecto de proyecto, que no hay un recurso contrario. Si hay un recurso para cuando el tribunal resolvió menos de lo que tenía que resolver, y existe para eso un recurso de ampliación para que resuelva todo lo que tiene que resolver, ¿por qué no hay un recurso de restricción? Si cuando el tribunal se excede en su resolución, y para que el mismo tribunal que dictó esa resolución ajuste
la resolución al principio de congruencia. Bueno, no lo hay, por una simple incongruencia cuando estamos hablando de incongruencia. También está regulado indirectamente este principio de congruencia para la segunda instancia, cuando se consagra ese principio de que en segunda instancia el tribunal solo puede analizar lo que fue expuesto en los agravios de la apelación y que no se puede reformar lo resuelto en primera instancia en perjuicio del apelante, aquel ne reformatio impeius que está consagrado en los artículos 257.2 y punto 3. Y también está consagrada la regla de la congruencia para el proceso arbitral, que establece el recurso de nulidad cuando el laudo no resuelve todos los puntos comprometidos o resuelve más de los puntos comprometidos. Como estamos en un congreso, antes, el 246 del Código del Proceso Penal también establece que el juez no puede superar la pena solicitada por el fiscal, pero consagra una cosa que se llama el error manifiesto, que todos los uruguayos lo conocemos, que establece que si el tribunal advierte un error manifiesto, puede, al advertir ese error, imponer la pena legal. Y eso mismo se establece para las medidas de seguridad. Pero les decía, como estamos además en un congreso internacional, hay que mencionar lo que dice brevemente, lo que dice la legislación argentina general. El Código de la Nación Argentina, el artículo 34 del Código, establece que las sentencias definitivas e interlocutorias tienen que respetar el principio de congruencia, y lo llama así. Y además el artículo 163 establece que, algo muy similar al nuestro, que la sentencia debe recaer sobre las cosas litigadas, resolver las pretensiones deducidas, pero además tiene un agregado, ese artículo 163, numeral quinto, que dice... sexto, que dice, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes. O sea que le agrega eso, calificadas, calificadas según correspondiere por ley. Y además agrega que el tribunal podrá tener en cuenta hechos, dice, y menciona hechos constitutivos, modificativos o extintivos, que sean nuevos, pero que no hayan sido invocados por las partes, aunque sí probados en el transcurso del juicio. Una regla excepcional que luego mencionaremos. En el 164 se consagra para la segunda instancia y también se prevé para el proceso arbitral, aunque curiosamente, y tal vez ustedes me puedan corregir, solo se prevé para el caso en que el tribunal no resolvió todos los puntos comprometidos, pero no si el tribunal resolvió un punto que no estaba en el compromiso, así que no se prevé la incongruencia por exceso expresamente, aunque tal vez se podría deducir por aplicación de las reglas generales. Esa es la solución a las reglas. Entonces nos podemos formular la pregunta, ¿con qué tiene que corresponderse la sentencia? Volvamos a la pregunta inicial, para ser congruente. Bueno, esta respuesta depende muchas veces de lo que se entienda por lo que genéricamente se llama el objeto del proceso. Generalmente, quienes sostienen que el objeto del proceso es la pretensión, dicen que la congruencia es la correspondencia de la sentencia con la pretensión. Quienes sostienen que es un litigio hablan de la correspondencia de la sentencia con el litigio. Ahora bien, tomemos la teoría de la pretensión. Esta tesis, a mi juicio, es insuficiente. ¿Por qué? Porque si decimos que la congruencia es la relación de la sentencia, la correspondencia de la sentencia con la pretensión, en cuanto debe resolver solo la pretensión y toda la pretensión, no tenemos en cuenta que esa pretensión originariamente planteada por el actor en su demanda, primero, puede ser modificada por el mismo actor en una variedad de oportunidades. Nuestros códigos, el código uruguayo y el código argentino, prevén que el propio actor puede modificar su pretensión. El código argentino dice antes de que sea notificado el traslado de la demanda, el código uruguayo dice antes de que la demanda sea contestada, pero en definitiva se permite ampliar en los dos casos. Pero además, ambos códigos prevén que el actor puede invocar hechos nuevos, que pueden en definitiva terminar modificando la causa de la pretensión, es decir, en cuanto se alegan más hechos como fundamentadores de lo que se pide, y también prevén ambos códigos otras hipótesis en las que el actor puede
ir modificando en forma limitada, ¿no? En principio, una vez contestada la demanda, no se puede modificar, pero se prevén hipótesis excepcionales en las que el actor puede ir modificando su pretensión original. Entonces, si decimos solo correspondencia de la resolución con la pretensión, no estamos teniendo en cuenta todos los casos en que el propio actor puede modificar su pretensión. Pero además, en segundo lugar, no tenemos en cuenta todos los casos en que el propio demandado puede modificar el objeto del proceso. Luego vamos a ver enseguida que en muchas hipótesis el demandado puede modificar el objeto del proceso. Entonces, si la congruencia es correspondencia de sentencia con pretensión, una sentencia que no tuviera en cuenta una modificación introducida por el demandado no sería incongruente, y esto es ilógico. Pero además, y acá llegamos a un punto álgido, nuestras leyes prevén, en forma equivocada y criticable, sí, pero prevén que el tribunal en ciertos casos también puede modificar el objeto del proceso. Entonces, quiere decir que el tribunal, en los casos en que excepcionalmente se admite que el propio tribunal pueda modificar el objeto del proceso, cuando resuelve, se debe también la sentencia corresponder también con esa propia modificación introducida por el tribunal. Y acá se produce un primer deslizamiento del que hablaba hoy. Si, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del el Código Nacional, el Código, por ejemplo, del proceso penal, que habilita que si hay error manifiesto, el juez puede identificar la pena legal e imponer la pena legal. Supongamos el delito de rapiña, que tiene una pena mínima de 4 años, supongamos que el fiscal pide por error, luego de decir, bueno, los hechos estos configuran, se califican como un delito de rapiña, y por lo tanto pide la imposición de una pena, y pide, por ejemplo, 2 años, en vez de los 4 años mínimos del delito de rapiña. Bueno, de acuerdo a nuestra ley procesal penal vigente, el artículo 246 del CPP dice que el juez puede, en ese caso, ante el error manifiesto en la calificación, en este caso, perdón, no en la calificación, sino en la identificación de la pena, puede identificar la pena legal e imponerla. Sí que puede imponer, por ejemplo, la pena de 4 años. En este caso es la ley la que habilita que el tribunal introduzca un nuevo petitorio al objeto del proceso. Un petitorio que no estaba antes, que resuelva sobre una pena que no estaba pedida todavía. Entonces, la pregunta es, si la sentencia resuelve ese petitorio, ¿es incongruente? No, no lo es, no es incongruente. ¿Por qué? Porque es la propia ley la que lo habilita a introducir ese elemento en el objeto del proceso. Sin embargo, esa solución no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque está violando el principio o sistema dispositivo acusatorio. Pero la violación está en el principio, no en la regla de la congruencia. La sentencia es congruente, porque resolvió algo que tenía que resolver, porque la propia ley lo habilitaba a introducirlo. Entonces, primer deslizamiento del tema. Después voy a volver sobre esto. Entonces, esta tesis evidentemente no comprende todos los casos. Tampoco lo comprende la tesis que dice que es la pretensión más la oposición del demandado, como dice Guaspe, en cuanto la acota o delimita, porque no tiene en cuenta los casos en que el propio actor modifica, no tiene en cuenta otros casos en que el propio demandado modifica sin oponerse, no tiene en cuenta los casos en que el propio tribunal modifica. Entonces, ¿qué es la congruencia? ¿Con qué se debe corresponder la sentencia? Bueno, la respuesta la dio Barrios hace mucho tiempo, y creo que con una simplicidad y corrección absoluta. Dice Barrios: congruencia es la correspondencia de la sentencia con el objeto del proceso. Punto. Es decir, que el tribunal tiene que resolver todo el objeto del proceso y nada más que el objeto del proceso, tomando la expresión objeto del proceso como tema, cuestión, asunto a resolver por el tribunal. Aclaro esto porque hay quienes, como el propio profesor Alvarado, utilizan la palabra objeto del proceso con otro significado. Pero acá estamos hablando de objeto como aquello sobre lo cual recae la resolución. Dice Barrios: objeto del proceso, en esas expresiones geniales de Barrios, objeto del proceso es lo que el proceso procesa. Es decir, aquello que es sometido al proceso. Nada más que eso. Entonces, la resolución del tribunal tiene que recaer sobre todo el objeto y nada más que sobre el objeto, con lo cual el problema se traslada. Tenemos que saber qué es el objeto del proceso.
en este significado. ¿Y qué es el objeto del proceso? Bueno, el objeto del proceso, se puede hablar de muchas teorías, pero Barrios ha hecho un estudio, creo que el estudio central de Barrios es sobre el objeto del proceso, y luego de hacer 4 cortes, algunos nos hemos mortificado a veces leyendo eso, el objeto existencial, el objeto esencial, el objeto económico, y el objeto nociológico. Pero ahora no estamos hablando de esos 4 cortes, sino de una apreciación de Barrios que es la que nos importa ahora. El objeto del proceso comprende 2 cuestiones. Por un lado, la insatisfacción jurídica, dice Barrios. Esto es, la diferencia. ¿Qué es la insatisfacción jurídica? La diferencia entre lo que es en la realidad y lo que debería ser de acuerdo a la norma. Esa diferencia entre realidad y norma es la insatisfacción jurídica que alega el actor. Pero además, el tribunal no solo tiene que constatar que existe la insatisfacción jurídica, sino que tiene que eliminarla. Y la elimina resolviendo un determinado petitorio o requisitoria que se le formula, es decir, resuelve una declaración o una constitución o una condena. Entonces, el objeto del proceso, y en este punto sigo a Aval, el objeto del proceso se compone de 3 elementos fundamentales, que son hechos, derecho y petitorio o requisitoria del tribunal. Si dejamos por un momento las tesis de la pretensión y qué es causa, objeto, sujetos, y pensamos por un momento en qué es lo que tiene que resolver el tribunal al final del proceso, es, primero, si existieron o no ciertos hechos que fueron alegados o que fueron introducidos dentro del objeto del proceso y que están previstos como supuestos de hecho en ciertas normas jurídicas. Primer punto. Segundo punto, tiene que resolver si existen esas normas jurídicas que prevén para ese supuesto de hecho una determinada consecuencia normativa. Tercero, si existió supuesto de hecho, el hecho que es supuesto de la norma, y si existe esa norma que prevé la consecuencia para ese hecho, tiene que resolver el tribunal si declara, constituye o condena. Es decir, tiene que resolver una determinada requisitoria o petitoria. Hechos, derecho y requisitoria o petitoria. Examinemos ahora estos 3 elementos rápidamente. Primero, los hechos. ¿Qué hechos conforman el objeto del proceso? Primero, naturalmente, los alegados por el actor. ¿Y cuáles son los hechos alegados por el actor? Bueno, y acá está un elemento central en esta tesis de la regla de la congruencia. Los hechos alegados por el actor, supongamos un ejemplo sencillo, el actor que reclama el pago de una suma de dinero derivada de un préstamo, por ejemplo, prestó el ejemplo que siempre ponemos en clase, que le presto 1000 a Magdalena y Magdalena no me lo devuelve, por ejemplo, supongamos ese ejemplo, o que le presto a Alejandro, o en fin, y no me los devuelve. Entonces, ahí estoy agregando explícitamente 2 hechos. Estoy alegando un hecho constitutivo que es el préstamo, y estoy alegando la inexistencia de un hecho extintivo que es el pago. Hubo préstamo, no hubo pago. El no pago, exacto. Pero, a su vez, implícitamente al menos, estoy alegando otros hechos. ¿Por qué? Porque si yo estoy reclamando el pago, no solo estoy diciendo que no hubo pago, estoy diciendo que tampoco se extinguió la obligación por ningún otro modo. Estoy diciendo implícitamente que no hubo remisión, que no hubo compensación, porque si no, no tendría fundamento mi petición de que se condene al demandado a pagar una suma de dinero. Bien, pensemos, ¿el demandado aporta algún hecho al objeto del proceso que ya no estuviera introducido por el actor? Pensemos las hipótesis. Si, por ejemplo, el demandado dice, es verdad, hubo un préstamo y no hubo un pago. Es decir, admite los hechos alegados por el actor. No me estoy refiriendo acá al allanamiento todavía, porque capaz que dice sí, hubo eso, pero alega otro hecho, o dice hubo eso, pero las normas no dicen lo que dice el actor. Acá estamos hablando solo de la admisión de hechos. ¿La admisión de hechos modifica el objeto del proceso? No, en absoluto. El tribunal tiene que resolver lo mismo que tenía que resolver antes. ¿Qué cambió entonces? Cambió que
el tribunal ya no necesitará verificar si existieron o no existieron esos hechos alegados por el actor, porque el propio demandado los admitió. Como dice Carnelutti en ese libro fantástico que sigue siendo La prueba civil, él dice, los hechos admitidos por el actor tienen que ser puestos por el juez en la sentencia. ¿Por qué? Porque el propio demandado los admitió. Estamos hablando, por supuesto, de una cuestión disponible, ¿no? Entonces, si el demandado admite el hecho, no modifica el objeto del proceso, porque el tribunal tiene que resolver lo mismo. Tiene que resolver respecto de la existencia de ciertos hechos, en este caso el préstamo y el no pago, solo que no va a necesitar verificarlo. Va a decir, existió el préstamo y no existió el pago porque el propio demandado lo admitió. Segunda cuestión, si el demandado no los admite expresamente, pero tampoco los discute. Bueno, nuestros códigos dicen en ese caso que si el demandado contestó la demanda pero no controvirtió categóricamente, se tienen también por admitidos. Tercera cuestión, o sea que en ese caso es lo mismo que antes, no modifica el objeto. Si el demandado no dice nada, pero tampoco ni siquiera comparece. Bueno, acá tenemos un problema en nuestro código, porque se ha discutido qué consecuencias tiene la incontestación de la demanda. Y bueno, no voy acá a entrar en esa polémica, pero lo cierto es que, sea que se tengan por admitidos o no, o que exista una presunción simple o no, como creo que existe, de cualquier manera no modifica el objeto del proceso. Y si el demandado, por ejemplo, dice que el préstamo no existió, o que el pago no existió, o sea, controvierte, ¿modifica el objeto del proceso? No. ¿Qué es lo que hace? Modifica el objeto de la prueba. Es decir, el tema a resolver sigue siendo el mismo, pero el tema a aprobar se ha modificado. Ahora el actor va a tener que probar la existencia del préstamo y el demandado, bueno, no quiero entrar en la regla de la prueba, pero se tendrá que probar la existencia del pago o el no pago. Quiere decir que tampoco se modifica. Entonces, ¿cuándo el demandado modifica el objeto del proceso? En cuanto a los hechos, ¿no? Lo modifica cuando alega ciertos hechos que solo él podría alegar y que no podría alegar el actor. Por ejemplo, el ejemplo que pone Aval, que me parece claro e indiscutible, cuando el demandado alega la excepción de prescripción, es decir, el transcurso del tiempo que hace que opere la prescripción. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro código, y creo que en el régimen argentino es similar, lo que extingue la obligación no es el solo transcurso del tiempo, sino su alegación por el demandado. Es decir, que la excepción de prescripción solo puede oponerse por el demandado, no puede relevarse de oficio, por supuesto, por el tribunal. Es lo que lo diferencia en nuestro régimen de la caducidad. Quiere decir que si el demandado alega la prescripción, está modificando el objeto del proceso. ¿Y hay algún otro caso en que lo modifique? Sí, si se allana. Porque si se allana, el tema a resolver tampoco es el mismo. Si el demandado se allana, entendiendo por allanamiento, como dice nuestro código, que se aprueba el petitorio y también se admiten los hechos, en ese caso el tribunal ya no tendrá que resolver si existen esos hechos, si existe ese derecho y si corresponde o no acceder al petitorio. El tribunal simplemente constatará que existe el allanamiento y que la cuestión es disponible. Y si es así, condena, declara o constituye. Así que ahí sí modifica total o parcialmente, según el allanamiento sea total o parcial. ¿En qué otro caso modifica? Naturalmente si reconviene, porque ese es el ejercicio de una nueva pretensión. Pero fuera de estos casos se alega hechos nuevos. Pero fuera de estos casos el demandado no modifica el objeto del proceso. ¿Y el tribunal? ¿Puede el tribunal incorporar hechos al objeto del proceso que no estuvieran ya antes? No. La regla general es que no. Sin embargo, nuestros códigos a veces, o nuestras leyes, admiten que el tribunal incorpore hechos al objeto del proceso. Ejemplo, el Código Argentino, 163, numeral sexto, que leí hace un momento, que dice que la sentencia podrá ser mérito de hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubieran sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Es decir, que el tribunal puede introducir un hecho al objeto del proceso. Pero si el tribunal resuelve, la sentencia, reitero, no es incongruente. Lo que pasa es que está mal que la ley admita que el tribunal pueda incorporar un hecho de ese tipo, o de cualquier tipo.
En cuanto al derecho, acá entramos también en un tema central. En cuanto al derecho, ¿quién determina el derecho que va a formar parte de la resolución del tribunal? ¿Es solo el derecho alegado por el actor? ¿Solo el derecho alegado por el demandado? ¿O también el derecho alegado por el tribunal? Bueno, acá rige una vieja máxima, como dice mi amigo Gustavo Calviño, un viejo aforismo, que es el iura novit curia, que siempre se traduce mal. Iura novit curia no quiere decir el juez conoce el derecho, porque iura es plural, el singular es ius, quiere decir que el juez conoce los derechos. No vamos a entrar ahora en el origen de este aforismo, ni qué quiere decir. Solo quiero señalar algo en lo que coincido con Calviño en muchos aspectos de su trabajo, que lo hemos publicado ahora en la revista Procesal. No comparto, pero sí comparto el centro, que es este. En un proceso civil jurisdiccional, estamos hablando de proceso civil o proceso penal, en un proceso jurisdiccional o en un proceso en la idea de Alvarado, la regla del iura novit curia se debe interpretar acorde a la idea de proceso. Entonces la regla de iura novit curia debe interpretarse no como una excepción al principio dispositivo o como algo que se contrapone al principio dispositivo, sino como una garantía. ¿Y cuál es la garantía del iura novit curia? La garantía del iura novit curia de que el juez conoce los derechos es, primero, que la ley le impone, y eso es un derivado, necesariamente fallar aunque no conozca la regla de derecho. Es decir, que él tiene el deber de fallar, como dicen nuestros códigos, aún en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley. No puede decir, como se admitía en algunos códigos de antiguo, que la famosa absolución de la instancia, no resuelvo porque, bueno, no conozco la regla aplicable. No, tiene que resolver. Y en segundo lugar es una garantía, también, porque por el iura novit curia el tribunal solo puede resolver aplicando el derecho positivo, y no otra cosa que el derecho positivo. Derecho positivo, no quiero entrar acá en la polémica de derecho positivo, derecho natural, quiero decir el derecho aplicable, no estoy en esa... Tiene que aplicar las normas del ordenamiento jurídico, para ser más exacto. Entonces, desde ese punto de vista también es una garantía. Pensemos, ¿tiene límites el iura novit curia? Tiene. El primero no es un límite, sino que es separar una cosa y otra. Como decía ayer Alvarado, una cosa son las peras y otras son las manzanas. El iura novit curia quiere decir que el juez puede aplicar una regla de derecho no invocada por la parte. Por supuesto, el actor, supongamos que es un contrato celebrado entre comerciantes y el actor invoca las normas del Código Civil. El juez dice que regulan el mismo contrato, supongamos, para que el ejemplo sea bien sencillo, y en base a los mismos hechos y el mismo petitorio. Y el juez dice, no se aplican las normas del Código Civil, se aplican las normas del Código de Comercio. O se pide, por ejemplo, un divorcio invocando la ley de derechos civiles de la mujer, que nada dice sobre el divorcio. El juez dice, no, usted se equivocó, tenía que haber invocado las normas sobre el divorcio. Por supuesto que eso se puede. Pero lo que no puede el juez al aplicar una regla de derecho no invocada por las partes es, primero, modificar los hechos fuera de los supuestos autorizados por la ley excepcionalmente y en forma incorrecta, y no puede modificar el petitorio. Pongamos dos ejemplos. El actor pretende, por ejemplo, lo que en nuestro país se llama un desalojo de mal pagador o moroso pagador. El demandado, el inquilino no pagó el alquiler, se lo intimó, se lo hizo caer en mora. Entonces el actor promueve un desalojo del mal pagador y, por lo tanto, acorde a lo que dice nuestra ley, pide que se lo condene a restituir el inmueble en un plazo de 60 días. Que eso es lo que es, en definitiva, la intimación de desalojo, no es más que una condena a devolver el inmueble en ese plazo. Y supongamos que pide el desalojo por un plazo de 60 días. Entonces, el tribunal dice, no, en este caso, en realidad, supongamos que el actor, no pide un desalojo por 60 días, sino que pide un desalojo por un año. Entonces el tribunal dice, bueno, en realidad el actor invocó bien los hechos, invocó bien la regla de derecho aplicable, pero curiosamente se equivocó en el petitorio, en vez de pedir 60, pidió un año. ¿Puede el tribunal en ese caso, en virtud del iura novit curia, corregir y resolver ese petitorio? No. ¿Por qué no puede?
porque estaría resolviendo un petitorio o requisitoria que no estaba en el objeto del proceso. Si el actor se equivocó y pidió 1 año cuando tenía que pedir 60, bueno, evidentemente se equivocó. En ese caso igualmente tiene una solución, que es que como pidió 1 año, si él da 60, se podría llegar a decir que está dentro del límite. Pero si imaginamos la hipótesis inversa, pidió 60 cuando correspondía 1 año, ya no hay salvación para ese caso. Tendrá que promoverse un nuevo proceso de desalojo. Y si en ese mismo caso, supongamos, se produjo el no pago y se promueve el desalojo, y el tribunal dice, bueno, pero si se probó el no pago, además se deben alquileres, voy a condenar a pagar los alquileres. ¿Puede? No, no puede. ¿Por qué no puede? Porque el petitorio de condena a pagar los alquileres no está incluido en el objeto de ese proceso. Bien, entonces eso es claro. El juez, al aplicar el iura novit curia, no puede introducir un hecho ni introducir un petitorio que no formaba parte del objeto del proceso. El problema es cuando el juez, sin modificar esos elementos, cambia la calificación jurídica. Por ejemplo, un caso de responsabilidad contractual, el juez al final del juicio dice, no, en realidad acá esto no es un caso de responsabilidad contractual, es un caso de responsabilidad extracontractual. Por lo tanto, aplicando las reglas de la responsabilidad extracontractual, condeno. Es decir, sobre estos hechos que son los alegados por el actor, y en relación al mismo petitorio, no modifico aparentemente ni los hechos ni el petitorio, califico correctamente e impongo la condena. ¿Está bien? ¿Es congruente la sentencia? Sí, es congruente. Y acá se produce un segundo deslizamiento. ¿Por qué es congruente? Porque el tribunal resolvió todo lo que integraba el objeto del proceso. Y nada más que lo que integraba el objeto del proceso. ¿Por qué? Siempre como se está contradiciendo. No estaba diciendo recién... Bueno, a ver. Respecto a los hechos, aparentemente, si tomamos el caso al desnudo, el tribunal no introdujo ningún hecho. Aparentemente. Tampoco introdujo ningún nuevo petitorio, porque el petitorio no condena a pagar una suma de dinero. Tampoco introdujo una nueva regla de derecho. ¿Por qué? Una regla que no estuviera. ¿Por qué? Porque él por el iura novit curia podía aplicar cualquier regla del derecho positivo que fuera aplicable al caso, siempre que no modificara los hechos ni el petitorio. La pregunta es congruente ese caso tomado así, en sintético, no? Es congruente. Pero el tribunal, al resolver eso, no fue imparcial, porque no respetó el ejercicio del derecho de defensa. Es decir, que el problema de esa sentencia no es su incongruencia, es la violación del derecho de defensa. Esto en sintético. Pero si tomamos la riqueza de los casos particulares, naturalmente, que en la mayoría de los casos puede llegar a ser incongruente. ¿Por qué puede llegar a ser incongruente? Porque normalmente al calificar, los supuestos de hecho de la nueva norma no son los mismos que los de la norma anterior. El supuesto de hecho de la responsabilidad contractual no es el mismo que el de la responsabilidad extracontractual. Es decir, que normalmente cuando el juez califica, si califica nuevamente, tiene que tener en cuenta que normalmente los hechos no van a ser los mismos, y ahí sí tiene un límite, y ahí sí, si al calificar, que es lo que ocurre muchas veces, los hechos no son los mismos, ahí sí viola la congruencia. Por ejemplo, en este caso de la responsabilidad contractual y extracontractual, ¿qué hecho cambia? Bueno, que de acuerdo a la responsabilidad contractual, ustedes se acuerdan que en nuestro régimen, tal vez el régimen argentino no sea igual, pero el demandado solo puede exonerarse de la responsabilidad alegando causa extraña. En cambio, en la responsabilidad extracontractual común, no digo las especiales, hay que probar el dolo o la culpa, que sí que el demandado se puede exonerar con una causa extraña o acreditando que no tiene dolo ni culpa. Entonces, si él califica como extracontractual lo que se había calificado originariamente como contractual, no está teniendo en cuenta que en el objeto de este nuevo proceso sobre responsabilidad extracontractual hay otros hechos a resolver, y que, por ejemplo, el demandado podría haber alegado una defensa de que no hubo culpa o que no hubo dolo. Entonces, en estos casos es claro que puede haber una violación a la congruencia y eventualmente y claramente una violación al derecho de defensa, además de que se viola el principio de imparcialidad.
Y ya voy terminando. En cuanto, quiere decir que, ojo, no siempre el iura novit curia es una violación al principio de congruencia o a la regla de la congruencia. Pero, sin embargo, a pesar de que no lo sea, generalmente va a implicar una violación del derecho de defensa. ¿Y cuál es el factor que tenemos para medir cuándo viola y cuándo no viola? Bueno, es bastante difícil, ¿no? El norte, digamos, o si ustedes quieren, la plomada para medir si hay un deslizamiento hacia de las reglas generales, es si se viola o no se viola el derecho de defensa. Mayer, por ejemplo, señala que el factor importante a tener en cuenta, lo habla respecto al proceso penal, ¿no?, es el factor sorpresa. Es decir, si era una defensa que evidentemente el demandado no podía anticipar, es que no se le puede exigir al demandado que haga una especie de ejercicio adivinatorio de cuáles serían todas las posibles calificaciones jurídicas para defenderse eventualmente, previendo que tal vez el juez califique en forma diferente. Entonces, en esos casos puede llegarse a una violación al derecho de defensa. Último punto, el petitorio. ¿El petitorio cuál es el resolver? El que introdujo el actor en principio. El demandado, si controvierte el petitorio, no incorpora nada nuevo a resolver. Si dice no corresponde que me condenen a pagar la suma de dinero, no cambia nada. El tema a resolver es el mismo. Solo cambia si el demandado introduce un nuevo petitorio, por ejemplo, reconviniendo. También cambia si se allana, porque ya el petitorio ese no hay que resolverlo, simplemente constatar el allanamiento y que la cuestión es disponible. ¿Y el juez puede introducir petitorios al objeto del proceso? Bueno, no, en principio no. Pero a veces, excepcionalmente, nuestras leyes erróneamente permiten que el juez modifique el petitorio. Por ejemplo, en el proceso penal nuestro, que prevé que el juez pueda modificar el petitorio si hay un error manifiesto. Pero reitero, en este último caso no hay una violación de la congruencia. Lo que hay es una violación del principio o la regla del sistema dispositivo. Bien, dije toda una serie de contradicciones. Principio o sistema dispositivo, según cómo se lo ha calificado. Para terminar ahora sí, las incongruencias generalmente se califican atendiendo solo al petitorio. Entonces se habla de incongruencia citra petita, ultra petita o extra petita. Más allá de que el ultra siempre es extra, por lo tanto, es decir, si el tribunal resuelve más allá de lo pedido, está resolviendo fuera de lo pedido. Entonces siempre me llamó la atención a mí me llaman siempre la atención estas clasificaciones. A mí me gusta mucho pensar por simetrías, como pensaba a veces Cameluti, ¿no? Entonces, a ver, si hay un extra y hay un citra, ¿por qué hay un ultra? Claro, el 3 es mágico, eso es verdad. Obligaciones de dar, hacer y no hacer. ¿Y las de no dar? Tasa, impuesto y contribución especial. ¿Y cómo? ¿3? ¿Por qué? Es un número mágico. Es un número mágico, sí, la Trinidad. Al que estamos en un lugar religioso, es la Trinidad. Bueno, pero más allá de eso, lo que importa es que la incongruencia puede ser por exceso, porque el juez resuelve más, o por restricción, el juez resuelve menos. Y eso puede ser en relación a los petitorios, al hecho y al derecho. ¿Al derecho? ¿Cómo puede haber incongruencia en relación al derecho? Claro, un ejemplo sencillo aunque medio disparatado, no tanto tal vez. El tribunal, en vez de aplicar la regla de derecho, falla por equidad sin ley que lo habilite. Ustedes saben que nuestras leyes habilitan a fallar por equidad si la cuestión es disponible y las partes lo pactan expresamente. Pero en vez de aplicar la regla de derecho, el juez falla por equidad, como pasó acá en un caso, un caso laboral muy interesante, en el cual había una discusión entre dos acreedores a ver a quién le correspondía cobrarse sobre cierto, eran unas máquinas, era una empresa o algo así. Entonces se había planteado una tercería de mejor derecho. Había discusión sobre de quién era la preferencia, si el acreedor era prendario o hipotecario, no me acuerdo. DGI con un acreedor laboral. Ahí está, DGI con un acreedor laboral, exactamente, de a ver quién tenía la preferencia. Y el juez no se le ocurrió mejor cosa que declarar empate. 50%. 50 para un lado y 50 para el otro, aplicando la equidad.
salomónica solución. Ahí está. Tarigo publicó una nota de jurisprudencia lapidaria, como muchas de sus notas, que se llamaba Una sentencia salomónica, pero erróneamente fundada en la equidad. Un verdadero disparate. Bueno, si en ese caso, ¿qué ocurrió? Aunque Tarigo no lo señaló así. La sentencia era incongruente, porque resolvió aplicando una norma de derecho, una norma para resolver el caso, no sé si de derecho, que no correspondía aplicar. Bueno, ¿cuál es el fundamento del principio de congruencia? Y acá termino así. Esta es la anunciada finalización, ahora llega de verdad. ¿Cuál es el fundamento de la congruencia? ¿Por qué existe esto que llamamos congruencia? Bueno, la congruencia tiene su fundamento en los principios del proceso, o sea, en los principios del proceso jurisdiccional, de acuerdo a Barrios. Ayer Alvarado habló de que los principios no son todos, los llamados principios no son todos principios. A mí me gustó siempre mucho esa idea que sustenta Alvarado, porque además la encuentro coincidente. Él mencionó a Barrios cuando hablaba de los pares antinómicos, y hay una cosa también que hablaba Barrios de los principios generales y los principios regionales. Hay principios que son para todo el proceso y hay principios que son para regiones del proceso. En virtud de esa idea, a mí se me ha ocurrido pensar que es verdad. Hay normas generales que son principios, que son los verdaderos principios, que no admiten contrario y que son los que hacen referencia a la idea de proceso jurisdiccional. ¿Cuáles son? Bueno, sin duda la igualdad, sin duda la imparcialidad, sin duda los derivados de esos principios, es decir, la contradicción en cuanto es una aplicación de la igualdad, lo que Aval llama, creo que correctamente, la publicidad interna, es decir, que tiene que haber noticia interna, y por supuesto en lo que se llama el sistema o principio acusatorio, y si no, no hay proceso jurisdiccional. Si no hay eso mínimo, no hay proceso jurisdiccional. Y el fundamento justamente del principio de congruencia está en estas reglas, pero fundamentalmente en la imparcialidad. Indirectamente, la regla de la congruencia deriva del principio o sistema acusatorio o dispositivo. Y si ustedes buscan qué dicen los autores, cuál es el fundamento del principio dispositivo, generalmente se invocan dos fundamentos. Uno es la propia disponibilidad del derecho material. Es coherente, yo puedo disponer del derecho material, puedo también disponer de él en el proceso. Pero cuando la cuestión es indisponible, ese fundamento no se aplica. ¿Y cuál es el fundamento general? Pues la imparcialidad. El tribunal no puede realizar las tareas que corresponden a las partes. Así que el fundamento último del principio dispositivo o sistema es la imparcialidad. ¿Por qué? Bueno, porque es la coherencia lógica. Son principios que tienen que estar todos ellos juntos para que exista proceso. Y eso es el fundamento de la regla de la congruencia. El tribunal no puede resolver más que el objeto del proceso. No puede resolver algo que no esté en el objeto, ni puede dejar de resolver todo lo que está en el objeto. Bueno, he dicho varias herejías, pero creo que ya me he excedido del tiempo. Me quedarían muchas puntas para afinar y tal vez ideas para precisar, porque tal vez dichas así rápidamente no se entiendan por expresarlas en forma rápida y no clara, pero bueno, quedo abierto igualmente a todas las preguntas que ustedes me puedan formular. Bueno, muchas gracias.